Buenas tardes, estamos con la abogada muy feminista Camila Musantes, que tiene un diplomado de Derecho Administrativo, es magíster en Derecho Ambiental y también es escritora, autora del libro Locura bajo llave. Hola, buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Descubrieron ese pequeño secretito de mi libro. No es un secreto ya. Oye, y feliz día también. Voy a comenzar. Sí, feliz día. Feliz día también para Denise. Gracias. Voy a comenzar con la primera pregunta, ¿ya? Ok. Bueno, tú te defines como una abogada feminista. Yo quiero saber qué valor agregado le da a tu rol de abogada el ser además feminista. Mira, yo creo que el ser abogada feminista significa promover como un enfoque feminista en el derecho, que no es lo mismo que un enfoque de género, tanto en su generación, en la generación de las normas jurídicas, como en los procesos legislativos, en la enseñanza, aplicación de políticas públicas, y también en las acciones que se llevan a cabo frente a los tribunales de justicia. Y creo también que compromete un enfoque de derechos humanos y un enfoque interseccional. Ahora, en lo concreto, ya en acciones más específicas, hablando del ejercicio de derechos, considero fundamental el reconocer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, asegurar una vida libre de violencia, en especial de violencia de género, que hemos visto mucho, o no hemos visto mucho, pero sabemos que existe en estos días. El reconocimiento del trabajo doméstico, reconocer la diversidad de las mujeres que habitan nuestro territorio, y creo que esos serían ejes importantes de una nueva carta política. Pero eso significa para mí, en términos generales, ser una abogada feminista. Oye, Cami, y en esa línea, entendiendo más o menos eso, ¿en qué momento se produce, o en qué momento te diste cuenta tú que desde ahí tú podías organizar tus aportes? Mira, voy a hablar acerca de este lado que no es tan conocido de escritora. Cuando renuncié a mi primer trabajo, yo trabajé casi 3 años en una notaría como abogada, revisora de escrituras públicas, y tuve la oportunidad de ser notario suplente ahí también. Me fui de un día para otro porque quise hacer algo más. Ahí escribí mi novela Locura bajo llave, y ese viaje como de conocimiento y descubrimiento personal me hizo darme cuenta que el trabajo que hiciera, sea cual fuera, tenía que tener un sentido social. Ese fue el viaje que me llevó al activismo ambiental, también al activismo feminista, y que creo que tuvo un renacer con el estallido social, porque quedaron como al descubierto, al desnudo, tantas desigualdades, tantas injusticias, la represión que se vio en las calles. Creo que esos son como momentos o puntos de inflexión en la vida de una persona en que uno se plantea, si no lo ha hecho antes, o se replantea el sentido social que tiene la carrera de Derecho y el ejercicio profesional de la abogacía. Me acuerdo que la primera semana me lo pasé en las comisarías de Santiago viendo las situaciones de los detenidos, con mi pareja, que es estudiante de Derecho, con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, con la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Nadie sabía como muy bien lo que estábamos haciendo, pero todos sentíamos que era el momento de poner a disposición del pueblo, de la sociedad, todos los años de formación profesional. Eso. Perfecto. Uh-huh. Camila, mira, yo te voy a leer una frase, una oración, y quiero que tú profundices en la idea. Ya. Abro comillas. El derecho es insuficiente para afirmar plenamente la igualdad femenina. ¿Es de ella esa frase, además? ¿Me parece? Sí. Bueno, esa frase se enmarca dentro de una columna que se publicó a propósito del 8 de marzo, llamada Feminismo Constituyente, y que está inspirada en la lectura de un libro que tengo por acá, que se llama Un cuarto propio, de Virginia Woolf, y que el derecho desde el lenguaje es
estructuralmente incapaz de dar cuenta de la diferencia de sexo, y yo creo que eso se da tanto por la historia como por la lógica que lo subyace. Y en el lenguaje feminista, que esa es como mi conclusión a partir de la lectura de Un cuarto propio de Virginia Woolf, que es uno de los primeros textos feministas, hay una bitextualidad en que la o el hablante incorpora a ambos géneros, y eso no sucede en el derecho. Y yo creo que es un punto de partida, porque el derecho se interpreta primeramente por el tenor literal de las palabras, o en primera instancia, o por los principios generales que también están como consagrados en términos unitextuales. Entonces, aunque las demandas de equidad que se han tomado en las calles se cumplan a nivel legislativo, yo creo que es insuficiente, porque eso debiese ser un proceso que nos reconduzca a rearticular el lenguaje jurídico y reescribirlo desde una nueva Carta Fundamental hacia abajo, como está la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico. Claro, claro. Y creo que también es importante tener en cuenta el lenguaje con una perspectiva feminista a la hora de redactar un texto constitucional. O sea, no basta, no es suficiente garantizar igualdad de derechos, sino que hay que ahondar más en la igualdad, y creo que un punto de partida es cómo nos comunicamos jurídicamente desde las instituciones del derecho hacia adelante. Estas ideas de como en el fondo de las relaciones interdisciplinares entre el derecho y la literatura, más bien porque estamos hablando de lenguaje jurídico y de cómo se ve tratado en un texto literario, provinieron, o al menos a mí me inspiraron desde que asistía a las primeras jornadas de Derecho y Literatura en Chile, que organizó la Diego Portales en el año 2018, y eso fue como un impulso a indagar más allá sobre el peso de las palabras en lo jurídico y viceversa. Y eso también creo que está íntimamente ligado a los feminismos. Camila, disculpa, pero me gustaría hacer una profundización más en esto. ¿Sí? ¿Y desde dónde tendría que provenir esto? ¿Quién tendría que encargarse de esta parte? Porque me da la impresión de que tendría que ser un grupo multidisciplinario que diseñara estrategias. Sí, ¿quién tendría que tomar la guaripola? Si estamos hablando de la redacción de un nuevo texto constitucional vía convención constitucional, a pesar de que, bueno, soy abogada, creo que la integración de los convencionales constituyentes no debiese ser solamente abogados o expertos en ciertos nichos esenciales que se van, ciertas temáticas esenciales que se van a tratar en la Constitución, sino que creo precisamente en la interdisciplinariedad, y en ese sentido creo que tiene que haber un trabajo en el lenguaje feminista que necesariamente va a requerir que literatos y literatas se incluyan en la redacción de un nuevo texto constitucional, que puedan generar esa bitextualidad. Claro, porque en el fondo se vuelve muy relevante el tema lingüístico. Muy relevante, porque es parte de la interpretación jurídica también. Entonces, es el punto de partida. En nuestra legislación no necesariamente, en nuestra legislación no es solamente una interpretación, es bastante expreso. Por ejemplo, el administrador de la sociedad conyugal, ¿quién es? El marido. Entonces, hay es bien paternalista el tema del patriarcado presente en la legislación. Claro, no solamente en el lenguaje, sino que también en nuestras instituciones jurídicas. Pero también hay un punto bien interesante en toda esta discusión, que dice el hecho de que la legislación, o sea, la Constitución, que se supone va a ser la primera Constitución generada por una base popular, tendría que ser entendible para la gente que le está dando base, es decir, para el pueblo. Y muchas veces, si tú tomas el libro de la Constitución, si lees el texto, muchas veces son cosas que no las va a entender una persona que esté fuera del ambiente judicial. Entonces quizás también habría que darle ese acento. Sí, claro, que ahí el trabajo del lenguaje más llano. Sí, creo que el trabajo del lenguaje cobra una doble relevancia, no solamente para asegurar una constitución feminista, porque para mí en lo personal la paridad es solamente un punto de partida,
también que sea un texto que sea comprensible para la ciudadanía, pero creo que igual eso va de la par con el trabajo que se estaba haciendo a nivel territorial antes de la pandemia, y que había sido un trabajo que estaba siendo coordinado, impulsado más que nada desde la sociedad civil, como que la sociedad civil agarró las riendas del proceso constituyente y dijo, hagámonos responsables de esto y hablemos sobre constitución y hagamos que las personas que son ajenas al mundo del derecho comprendan el lenguaje jurídico, y yo creo que ese fenómeno que estábamos viviendo a nivel comunitario era bien bonito y bien particular. Espero que se siga retomando, aunque sea de forma virtual. El trabajo en la asamblea. El trabajo en el fondo de llevar y familiarizar el lenguaje jurídico, que es el lenguaje que hay en la Constitución, a las personas que son ajenas al mundo del derecho. O sea, la Constitución tiene que ser algo que nos represente a todos. Entonces, súper bien eso. Exacto. Esa es la idea. ¿A quién le toca? A Denis. Ignacio, a mí. Tú en uno de tus textos tú tienes una frase que me llamó la atención, que dice, la pandemia de clase y género. O sea, la pandemia es de clase y género. ¿Por qué afirmas esto? Mira, esto surgió a raíz de como recuerdo que tuve haciendo la fila para entrar a una notaría. A mí a veces me toca llevar escrituras y qué sé yo, como parte del ejercicio profesional. Y estaba acordándome de un video que se volvió viral, seguramente lo vieron, andaba por todas las redes sociales, de una mujer que estaba en una reunión de trabajo vía Zoom, y se ajustaba la discusión con la pareja, el marido, y que ella le decía, estoy en una reunión de trabajo, estaban todos los colegas, o sea, de una reunión con muchos participantes, y se acerca al hombre y le dice, quiero que sueltes el computador, y ella le dice, oye, pero estoy trabajando, no estoy jugando, y ella le dice, yo tampoco estoy jugando, y ahí es donde explota la violencia en su máxima expresión, y la toma, la sacude y la humilla frente a todos sus compañeros de trabajo. Por algo eso quedó en registro y se volvió viral, y yo pensaba como en distintas escalas, o sea, ya el teletrabajar es un privilegio, que pertenece a cierta clase social, hay que decirlo. Hay otras clases que no tienen el privilegio de teletrabajar y que simplemente tienen que salir a la calle. Entonces, ¿por qué es una pandemia de clase y género? Porque sí discrimina el coronavirus, o sea, esta como falacia de que todos y todas estamos en igualdad de condiciones de poder contraer el virus, y que vino como a aplacar un poquito los sentimientos de desigualdad que como que resurgieron a partir del estallido social. Es verdaderamente una falacia, porque no va a ser igualmente susceptible de contraer el coronavirus una persona que tiene la posibilidad de hacer una cuarentena o un confinamiento, de prescindir incluso de trabajar, porque tiene un cierto nivel económico, de clase social que se lo permite. Claro, no un respaldo. Claro, un respaldo, no está tan expuesto a alguien que teletrabaja y que tiene que salir ocasionalmente, en el que seguramente tiene un empleador que lo respalda con medidas de cuidado, a una persona que tiene que salir a trabajar y que no dispone de un vehículo particular y que tiene que movilizarse a través del transporte público. O sea, los niveles de exposición, y estoy haciendo como una separación de clase como bastante alta, media y baja, pero creo que si uno profundiza más ahí vamos a encontrar otras escalas. Entonces, es mentira, el virus no nos trata a todos por igual, depende de la clase económica en la que nos encontremos. ¿Y por qué de género? Porque resulta que, bueno, no sé si conocen a una feminista rusa, Alexandra Kollontai, escribía sobre feminismo de clase,
Y ella decía que no es, o las demandas de feminismo no son lo mismo para una mujer de clase alta que para la mujer proletaria, porque la mujer proletaria o la mujer obrera, en este caso la mujer que sale a trabajar y que utiliza el transporte público, sufre las consecuencias de la frustración del hombre proletario, pensándolo dentro de una estructura de parejas heterosexuales, o como más heteronormadas, que igual siguen por regla general el sistema patriarcal. Entonces, finalmente, si vemos que se han disparado las denuncias por violencia de género, no es una coincidencia. La mujer resiste la frustración, la ansiedad, incluso como roles que se habían visto un poco olvidados con la mujer que sale a trabajar y que por ende no se ocupa de las labores del hogar, las que se han visto recluidas, volvieron como a adoptar esta posición de dueña de casa, discusión que creíamos superada en el siglo XXI, pero es como un resurgimiento invisible, como un pacto sociocultural invisible, igual que el coronavirus, igual que la mano del mercado, que finalmente es el que regula y el que permite costear el virus o no. Y resurge esta figura de la mujer dueña de casa, que es obvio que aunque ella igual tenga que trabajar, tiene que cumplir con todas las labores del hogar y tiene que cumplir con una labor más invisible aún y más difícil todavía, que es mantener la armonía, y no solamente por un tema como del estereotipo de la dueña de casa, sino porque teme por su integridad física y psíquica, que si va a confrontar o va a exponer sus necesidades psicológicas o todos los daños que nos ha generado la pandemia, incluso sus necesidades laborales de estar frente a un computador para poder ejercer su trabajo, va a ser víctima de violencia. Entonces, sí es una pandemia que discrimina. Y creo que esos son los primeros criterios. Se entiende que, de lo que dices, se puede extraer básicamente que hay esas situaciones de machismo, en el fondo, y de violencia de género, y también así el tema de las clases, están muy profundas en nuestra cultura, tanto así de que sin importar qué otros eventos ocurran, o por ejemplo en este caso como una pandemia que viene de algo externo, sin embargo, siendo un evento tan enorme, no rompe con eso, no hay una separación en el fondo en ese sentido. Todo lo contrario, lo viene a profundizar más aún. Claro. Oye, en ese sentido, tomando como el tema del sistema patriarcal propiamente tal, nosotros también reconocemos que también tienes activismo ambiental, ¿cierto? Y para ti, en ese sentido, ¿qué relación hay entre un sistema que es extractivista por esencia con el sistema patriarcal que tenemos la sociedad actualmente? Claro, sí. Una relación intrínseca, diría yo. De hecho, creo que mi activismo ambiental está muy ligado con mi activismo feminista, por eso me declaro ecofeminista. Y creo que el vínculo que existe en el extractivismo y el sistema patriarcal es mucho más evidente de lo que alguien pudiera pensar, porque el conflicto esencial es de soberanía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el extractivismo, así como el sistema patriarcal, asumen como objetos de dominio, aquí tanto lo digo como con el peso jurídico que tiene la palabra, tanto de los recursos naturales como de las mujeres y sus cuerpos. Y al ser dueños de ellos, pueden utilizarlos para los fines que estimen pertinentes, incluso fines reproductivos, y eso supone una sumisión completa de parte de la naturaleza y de las mujeres, donde ambos son puestos en una posición de inferioridad y quedan entregados a la dominación del patriarcado. La dominación sobre las mujeres, sobre las disidencias también, las disidencias sexuales, y sobre la naturaleza, los recursos naturales, tienen un origen en común. El sistema patriarcal se caracteriza, al igual como lo hace el extractivismo, por su opresión hacia otros seres vivos, porque ve una relación de subordinación y dependencia que le permite consumir cuerpos, territorios, recursos naturales,
el agua e incluso la vida para los fines que estime pertinentes. Yo creo, como dice un poeta mapuche, que la existencia surge de la naturaleza y que retorna a ella a través de la recuperación y la defensa de las aguas, los cuerpos y los territorios. Creo que las mujeres y los recursos naturales o la naturaleza, entendiendo en un concepto más amplio, estamos en un proceso de reivindicación también con el peso jurídico que tiene esa palabra, y aquí para no ponerme tan abogada para hablar, mi cuerpo me pertenece, los recursos naturales le pertenecen al ecosistema del que son parte. Entonces, ¿por qué no podemos ejercer un dominio sobre ellos? Entonces, finalmente esta reivindicación, este proceso reivindicatorio lo que viene a hacer es decir, vengo a recuperar esto que es mío, que ya me pertenece, y quiero ejercer el dominio que me corresponde sobre esto. Entonces, creo que estamos en el proceso de reivindicación de la soberanía y creo que hay que apostar por la autodeterminación de los territorios. Y como dice por ahí otra compañera ecofeminista, el cuerpo es el primer territorio. Bueno, es como una resignificación de la palabra propiedad, digamos, que es como, no sé, en el fondo, bajo este modelo ha sido bastante cosificado y como muy objetivizado de alguna manera, entonces, bueno, en el fondo para volverlo funcional al sistema, pero se entiende, a lo mejor en alguna otra ocasión podamos también como profundizar también en esa visión que es interesante lo que propone Camila. Ya, Camila, yo sí quiero profundizar un poco, quiero detenerme en uno de los puntos que tú acabas de comentar, que son justamente los recursos hídricos, el uso del agua. O sea, quiero conocer tu opinión específicamente sobre la crisis hídrica, ya que es algo mucho anterior a la pandemia, mucho anterior al estallido social, y lo que podría ser la desprivatización del agua. Sí, de todas formas, mira, yo creo que nuestro actuar en relación a la crisis hídrica que está sufriendo en nuestro país tiene que orientarse necesariamente hacia una ecojusticia. La sostenibilidad tiene que profundizar conquistas de igualdad y autonomía, y el derecho al agua debe estar consagrado a nivel constitucional como un derecho humano, porque el agua es la fuente de la vida. Y es inaceptable que hayan provincias en nuestro país como sede de muy cerca, de una compañera ecofeminista allá trabajando con los territorios, en Petorca, donde el recurso hídrico es inasequible tanto que no pueden cumplir las normativas sanitarias porque no tienen agua para beber. Entonces, en este sentido yo creo que es súper importante que los pueblos busquen su soberanía, que impulsen la gestión de bienes comunitarios y que nuevamente apuesten por la autodeterminación de sus territorios. En materia hídrica, por ejemplo, es súper importante el empoderamiento de la comunidad en la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y la gestión territorial. Yo considero de que debemos ir por una gestión integrada de cuencas, es decir, no voy a intervenir un río, por ejemplo, en particular, o un lago, o una napa subterránea, sino que tengo que tener una mirada más general de la cuenca hídrica a la cual pertenecen. En Chile hay 101 cuencas, ¿sí? 101 cuencas hídricas. Entonces, esa mirada más integral nos permitiría causar un menor impacto ambiental. Y por otra parte, creo que la mirada tiene que ser integral porque también hay que incluir a las comunidades, que son finalmente quienes se relacionan con los territorios, en la toma de decisiones sobre la administración del recurso hídrico y especialmente en los sectores rurales. Ahora, en ese sentido, es muy importante que nuestro texto constitucional asegure el agua como un derecho humano, que el Código de Agua se reforme por completo, porque no puede ser que los ríos salgan a remate, como dicen por ahí, y lo que es cierto, y lo he visto desde cerca,
la administración de los recursos hídricos tiene que ser compartida entre el Estado y las comunidades son unos agentes que cumplen un rol esencial en ese sentido, porque las creencias, las tradiciones, el cómo se han comunicado durante el paso del tiempo con sus territorios, es una visión que nos permite gestionar sin generar un impacto ambiental muy grande o significativo a la hora de hacer una intervención o a la hora de gestionar un sistema de agua potable. Entonces creo que el límite se circunscribe dentro de los territorios y la relación que tienen con la comunidad que los habita. En ese sentido quisiera agregar dos cositas más, que sí, conceptos importantes a nivel constitucional, pensando en un nuevo texto, que debiesen incluirse en este sentido son el de constitución ecológica, o sea, que tengamos un enfoque que sea ecocéntrico, que proteja de forma integral el medio ambiente, que garantice un modelo de desarrollo sustentable y sostenible por una parte, que tenga la menor cantidad de impacto sobre el medio ambiente, y sostenible, que no afecte la salud de las generaciones futuras. Sobre eso se ha como levantado este concepto de constitución ecológica a grandes rasgos. Y otra cosa súper importante también es la protección especial al medio ambiente y a la biodiversidad, que lo han hecho otras constituciones en Latinoamérica, como la Constitución ecuatoriana, la Constitución colombiana, que son ejemplos en este sentido, en que reconoce la naturaleza como un sujeto de derechos, al igual como las personas. En Chile solamente las personas somos sujetos de derechos, no los animales. El maltrato animal solamente es castigado como delito por el degradamiento del comportamiento humano, para que se tenga como anotación al margen, no porque estoy dañando a un ser vivo. Entonces, en esta protección del medio ambiente y en medio de la crisis hídrica que vivimos, creo que es súper importante que sigamos el ejemplo del derecho comparado y que le reconozcamos personalidad jurídica a los ríos, que protejamos nuestras fuentes hídricas y que eso pueda ser efectivo a nivel constitucional y que se pueda tutelar jurídicamente. Claro, que tenga un respaldo jurídico. ¿Qué consideras tú o cuál considerarías tú que es tu rol en este proceso constituyente? Mira, no sé si tengo un rol como significativo o una participación como significativa que merite esa palabra, y no falsa modestia, pero lo que sí, mis anhelos de las acciones que he tenido oportunidad y de los grupos en los que he tenido oportunidad de participar es asegurar una participación feminista, porque como les decía antes, paritaria no es suficiente, que haya efectivamente un enfoque feminista en el nuevo texto constitucional, asegurar también la participación de los independientes. Ahí he tenido oportunidad de hacer un trabajo con la Mesa Técnica de la Sociedad Civil, que es un colectivo contingente que reúne más de 90 organizaciones sociales, y también asegurar como que haya verdaderamente diversidad dentro de los que integren la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente. Claro, eso, que sea la constitución de todos. Claro, y en lo territorial, que igual ahí estaba haciendo un trabajo que para mí es importante, es como en el fondo asumir el rol que el gobierno no asumió, siendo que se aprobó un acuerdo y siendo que se hizo una reforma constitucional, del hacernos responsables como sociedad civil del proceso constituyente para llevarlo a cabo con la mayor información a disposición de la gente, y esto que hablábamos acerca del lenguaje jurídico, que sea un texto comprensible, que entiendan como la... Claro, como sacarlo a la calle un poco. Claro, como exacto,
Eso es lo que a mí me gustaría dejar, o como el trabajo que me gustaría poder conseguir en este proceso constituyente. Camila, ¿Qué? quiero de nuevo especificar un poco en lo que acabas de decir y quizás centrar un poquitito en el ámbito personal. Uh-huh. ¿Tú quieres o existe una posibilidad en tu agenda o en tus sueños de formar parte de la Convención Constituyente? En mis sueños sí, en la práctica no sé, porque cometo, no sé si es un error o no, pero como que me gusta siempre estar involucrada en muchas cosas y estar participando desde varios frentes, como desde lo ambiental, desde lo feminista. Además siempre estoy estudiando paralelo con mi carrera y estar trabajando, entonces como no sé si podrías darle la dedicación exclusiva que demanda un trabajo así, porque soy como muy inquieta, entonces como que me disperso un poquito, pero claro que sí, creo que es algo histórico, pero también uno se cuestiona como hay personas que estamos más capacitadas, pero por otra parte tampoco queremos que se vuelva una integración elítica, así que hay entre esas discusiones se mueve mi cabeza. ¿Hay un conflicto interior? Pero serías una excelente candidata. Tengo la última pregunta. Dime. Según Camila Musante, ¿cómo te gustaría Chile de aquí a 10 años más? Estamos soñando. Sí. Mira, en términos como país, me gustaría ver, obviamente, un Chile digno y no como solo esta como consigna del estallido social que se vio en las calles, sino que verdaderamente que esa dignidad esté consagrada y garantizada como mínimo constitucional, como se le llama en derecho comparado, o sea que las personas tengan acceso a las prestaciones básicas que les permitan llevar una vida digna. Ahora, en una visión un poquito más específica, y aquí voy a hablar como desde mi trabajo, yo me dedico al desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales. Me gustaría, como modelo de sociedad, porque igual es importante entender que hay que proponer y no solamente criticar los sistemas de desarrollo económicos que tenemos. Me gustaría que ya de aquí a 10 años hayamos transitado de un país que basa su economía en extracción de recursos naturales y exportación de materias primas a una sociedad prestadora de servicios. Que primero, bueno, en primer lugar porque tendría impactos mínimos en el medio ambiente, en segundo lugar porque la geografía de nuestro país nos permite generación de energía limpia. Sería una gran contribución para frenar o amortiguar la emergencia climática, y también porque creo que sería un aprovechamiento de la gran cantidad de profesionales que generamos y que no se desempeña como tal, o que su remuneración está muy por debajo del valor de su trabajo, porque la prestación de servicios requiere del trabajo de profesionales, y creo que sería como, ya en un ámbito más acotado, como una fórmula que permitiría rescatar a los profesionales, por decirlo de alguna forma, de la posición en la que estamos hoy en día. Eso. Perfecto. Camila, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una pequeña tradición en el programa que llamamos el bonus track. De dos palabras. Te voy a dar un listado de personas, y de cada persona tú vas a hablar lo que se te venga en la cabeza. Poquitas palabras, pero decidoras. ¿Lo parece? Ok, Camila. El primero, Sebastián Piñera. Tiene que ser solamente 2 palabras, ¿cierto? Bueno, no van a citar a la fiscalía después. Peor gobierno en la historia de Chile. Así es simple. Indolencia también. Tajante. Desalmado. Bien. Muy bien. Sí. De eso estábamos hablando. Ok, Macarena Santelices. Uy. Polémica. Como, más que polémica, creo que es como el retroceso de los feminismos.
Eso significa, representa ella para mí, es el retroceso de todo el avance de la movilización social, o también una perpetuadora del machismo y de la cultura patriarcal. Además de desalmada porque es abiertamente defensora de la dictadura. O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede salir de ahí? Vamos a ver si te gusta este próximo nombre. María José Hoffman. ¡Ay, qué complicado! Yo estoy segura que me van a terminar citando alguna parte. De aquí no sale. Ya, de aquí no sale. Los alienígenas no lo van a ver. Creo que en 2 palabras, 0 aporte. Eso, 0 aporte. Un desaporte. Sí, un desaporte. No, Y el último. Mujeres en política que tan poco, o sea, lo que nos cuesta disputar esos espacios de poder y que sean desaprovechados de esa forma. Es brutal. Sí. Bueno, y el último, y no menos interesante, Andrónico Lux. Yo creo que él es como un zorro, un lobo con traje de oveja. Le gusta mucho salir con políticas como sociales, como solidarias, caritativas. De la solidaridad, como mucha pantalla, mucha donación a la Teletón. El tercer día del estallido social ya tenía 500.000 de sueldo mínimo, pero en la práctica juega el mismo juego que todo el resto. Además de toda la implicancia ambientalista que tiene. Sí, o sea, por eso digo, es un lobo vestido de oveja. Camila, te pasaste. Queríamos agradecerte tu presencia acá con nosotros, que nos regalaras tu tiempo. Sé que hay muchas cosas importantes que quieres hacer, pero que te hayas detenido con nosotros un ratito, fortalece todas las causas. ¿Ya? Así que quería despedirme, mis compañeros y yo te agradecemos mucho y deseamos que te vaya bien en tu camino y esperamos verte luego en algún momento acá mismo. Con harta sorpresa. Nada, gracias a ustedes por el espacio. Me gusta mucho esto del concepto como de voces y eso, los seguiré en cada nuevo capítulo. Gracias. Muchas gracias. Oye, eso, me sumo a las palabras de los chiquillos. Muchas gracias por haber participado y te esperamos de vuelta entonces. Que estés bien. Ya, vos, bacán. Muy bien, Camila. Chao. Chao, gracias y feliz día, Denise.